Bueno, vamos con más a través de QTF. Vamos con nuestro mexicano rifado el día de hoy para platicar sobre su labor, lo que está trabajando, lo que está desempeñando, hacerle pues, un reconocimiento a través de los micrófonos de QTF de cómo se le está rifando por México. Tomás García Cerezo, editor licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, se ha dedicado a la edición de libros, primero en una asociación civil que producía materiales educativos para jóvenes marginados de la Ciudad de México, y luego en la industria editorial, coordinador editorial en algún momento en Fernández Editores, luego director editorial, y desde el 2005 es director editorial de Larousse para México y América Latina. ¿Cómo estás, Tomás? Te saludo con gusto. ¿Cómo te va? A ver, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí preocupados por toda esta circunstancia y poniendo manos a la obra para poder ayudar a los estudiantes a salir lo mejor librados de esta situación, ¿no? Sí, claro. A ver, tú antes trabajabas, hace algunos años atrás, trabajabas en esta asociación civil que producía materiales educativos para jóvenes marginados. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué hacías exactamente? ¿Cómo los ayudaban? ¿Cómo distribuían este material? ¿Cómo te la estaba rifando en ese momento? A ver. Bueno, pues yo era un recién egresado de la carrera de comunicación y bueno, pues explorando opciones, tuve la oportunidad de colaborar con una asociación civil que trabajaba con jóvenes marginados que eran chavos banda, básicamente, ¿no? Ok. Entonces, muchos de ellos que no sabían leer o escribir. Y entonces, bueno, pues los distintos materiales que generamos fueron, por ejemplo, fueron programas de radio, pero que no se radiodifundían. Es decir, que se grababan en cassette en aquel entonces Uh. y se hacían sesiones grupales con estos chavos y escuchaban, por ejemplo, una radionovela o un reportaje. Y luego había una metodología de reflexión para trabajar un tema en concreto, ¿no? Te pregunto esto porque prácticamente ese era como el primer acercamiento que nosotros podríamos haber pensado o tenido de ese momento en otro tipo de educación a lo que tenemos ahora en esta educación a distancia, ¿no? O sea, es como el primer acercamiento hacia una forma de utilizar la tecnología muy Sí, diferente a o lo que estamos distintas teniendo ahora, ¿no? alternativas. Ajá, alternativas, pues hay que echar uso de las herramientas que conoces y hasta de saber qué hay en el mercado y aprender para poder hacer frente a las distintas épocas, ¿no? Han sido muchos años y ahora, por ejemplo, pues con esta pandemia, pues es diseñar materiales que estén al alcance de los padres de familia, que de verdad sirvan a los estudiantes en un entorno pues no tradicional, ¿no? Desde no sin la intermediación de los maestros, sin la convivencia con compañeros, dependiendo a lo mejor de los padres que no tienen pues ni el tiempo ni necesariamente los recursos o los conocimientos para apoyarlos, para resolverles dudas. Entonces, bueno, pues ahí el trabajo de un editor entra al quite, digamos, para poderles dar estas herramientas que hoy requieren. Claro. Ahora, llevas muchos años trabajando como editor, tienes una gran experiencia como editor y en este proceso que has llevado como editor de más de 5,000 obras de todo tipo, desde libros infantiles, de interés general, diccionarios, material didáctico, literatura. ¿Cómo vas seleccionando todos estos materiales? Porque al final de cuentas habrá en algún momento un material de muy buena calidad que seguro al verlo lo catalogas, lo calificas, pero habrá otro que de repente digas, híjole, ni cómo ayudarlo. Sí, pues hay de todo, ¿no? Lamentablemente son más los que no hay forma de ayudarlos que los buenos. Pero sí, no, es fácil reconocer un material que tiene futuro o algún material que tiene una buena base, pero que hay que, justo el trabajo del editor es apoyar al creador, al autor, para materializarlo, ¿no? Ahora, Entonces, perdón, sí. sí, sí, sí. No, te decía que, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en muchas líneas distintas de producto, entonces no es lo mismo hacer libros de texto, que ahora, por ejemplo, son el tema necesario, que Ajá. hacer novelas o que hacer un libro infantil, ¿no? O sea, cada uno tiene su lógica, su mundo, y bueno, pues hay que estar al día en todo, ¿no? Para poder responder a las exigencias. Ahora, ¿cuál es en este sentido, justo de lo que estás diciendo en esta edición de los libros de texto, de la literatura, de este material didáctico? ¿Cuál es el futuro de un editor en este momento eh, por el que estamos pasando cuando justo muchas de las cosas que estamos viviendo, tanto en la literatura, en la educación, en la cuestión de
educación básica, primaria, los libros, literatura, en fin, está pasando a este ámbito tecnológico y de repente parecería que ya no hay tanto interés en comprar un libro, sino mejor buscarlo o bajarlo a través de una plataforma digital. Yo creo que estamos en un periodo de transición que puede durar mucho o poco. Hay libros que definitivamente no van a desaparecer nunca en el formato del libro impreso, y hay otros que pues ese será su destino, ¿no? O sea, serán sustituidos. Pero en el cortísimo plazo no conviven ambas cosas, por eso es transición. Tenemos esfuerzos digitales, pero el editor sigue siendo el mismo, digamos. Cambia el vehículo, pero tu chamba es la misma. Ahora, pues, por ejemplo, en esta circunstancia concreta que estamos viviendo, bueno, pues, la tecnología no da para todos. Ni tenemos la conectividad todos, ni tenemos, las posibilidades económicas. Entonces, el libro ahorita y ciertos libros económicos como libros de ejercitación y demás son la clave en este momento, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, va a durar un año, va a durar, no sabemos, ¿no? Entonces, hay que ir respondiendo conforme los tiempos, pero sí es una transición. Yo no diría que, o sea, esto va a catapultar la necesidad de tecnología, de que adapten tecnología en las escuelas, sí, pero también va a revalorizar lo que es tener la educación tradicional en aula y con libros, ¿no? Porque justo están viendo, bueno, ayer fue el inicio de clases, pero es un caos de conectividad en general. Quienes tienen que verlo por televisión, bueno, pues no es ni remotamente la misma experiencia, es muy poco tiempo, no saben cómo llevar los materiales, no pueden preguntar, en Claro. fin. O sea que tenemos por delante un buen tiempo de convivencia de ambos modelos, ¿no? Ahora, tú en este sentido, ante este nuevo reto, ante este nuevo proceso, bueno, que es un proceso, ante esta transformación de la cual te refieres, ¿cómo evalúas tu trabajo? ¿Cómo te ves en los próximos 5 años, por ejemplo? Mira, yo tuve la fortuna de, por inclinaciones personales, ser un apasionado de la tecnología, entonces, pues creo que no fue nada problemático, al contrario, yo fui un impulsor de ciertos proyectos digitales dentro de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estamos en la vanguardia como empresa y me considero que como área editorial lo estamos para justo hacer frente sin descuidar lo que hoy día es la realidad, ¿no? Entonces conviven, tenemos un proyecto para escuelas, por ejemplo, que se llama Red Larus, que es tecnología en el aula. Ahí es una mezcla de libros impresos con tecnología que se usa todos los días dentro del aula. Y también tenemos, bueno, los libros de texto tradicionales que todos conocemos, con los que todos nos educamos, Claro. y esta otra serie de la que te estoy hablando, Emergente, que es algo mucho más económico porque también estamos atravesando una terrible crisis. Muchos papás se van a quedar sin ingresos, no saben si inscribir o no a los hijos, no saben cuántos útiles comprar o si vale la pena comprarlos. Entonces, este tipo de herramientas que son muy prácticas de ejercitación, que por ejemplo traen las respuestas para los papás, para que no sufran, ¿no? Tratando de auxiliar a sus hijos, y que además son a un precio muy accesible, pues creo que es la respuesta, la alternativa que podemos dar aquí en el cortísimo plazo desde nuestra trinchera, ¿no? Claro. En estos 30 segundos que me quedan, mi querido Tomás, a ver, Dime. creo que estamos en un proceso muy importante de transición de la educación, de lo que está pasando, no solamente en México, sino a nivel mundial. Pero yo Así me es. quiero referir a la situación que estamos viviendo aquí en nuestro país, en las clases en línea, en el nivel educativo que hemos tenido antes y después de la pandemia y de lo que viene en este momento. ¿Cómo calificas tú en este sentido que tienes una amplia experiencia en esta cuestión de libros de texto, de educación, de trabajo a través de lo que haces tú y que das este impulso a la educación? ¿Cómo ves la educación en México? Pues mira, lamentablemente hemos atravesado una época bastante inestable en los últimos años, que ha habido distintas reformas o intentos de reforma que se quedaron truncas. Entonces ha sido inestable para bastantes generaciones, ¿no? Que no han recibido un plan concreto, formal, definitivo de educación con el cual se pueda trabajar y se puedan trabajar materiales de apoyo. Entonces lo que nos urge como sociedad, creo, es llegar a ese acuerdo social en que tenemos una educación de esta manera, con estos planes de estudio, con estos aprendizajes esperados,
y que duren un cierto tiempo razonable para que no estemos cambie y cambie, ¿no? Porque esto es en detrimento del aprendizaje de los chavos, ¿no? O sea, hoy era de una manera, mañana es de otra, y esto, pues su preparación ha sido deficiente. Entonces creo que el reto es ese, como sociedad, estabilidad sobre todo, ¿no? Pues gracias, Tomás. Yo te felicito por todo lo que has generado, por este desarrollo en el Fondo Editorial de Gastronomía más grande de la lengua española, por tus más de 50 premios a través de tu trabajo editorial y de el equipo con el que trabajas, 50 premios nacionales e internacionales como el Latin Book Award de la Feria del Libro de Nueva York, el premio Caname al arte editorial y el Gorman Award también precisamente por este desempeño que haces y la labor que tienes a través de, pues como editor en la educación de México y pues tu apoyo. Gracias, Tomás. Felicidades. Al contrario, muchas gracias. Tomás García Cerezo, nuestro mexicano rifado el día de